Sura y lárgate. Ese colchón apestoso y tus trapos es lo único que trajiste a esta casa y es lo único que te vas a llevar contigo. Doña Crescencia pronunció cada palabra, mirando a Socorro directamente a los ojos, sin parpadear, sin bajar la voz, parada en el centro de la cocina con los brazos cruzados sobre el pecho y el rosario enrollado en la muñeca derecha como si fuera cadena. Detrás de ella, Hortensia ya había sacado el colchón del cuarto. Lo había arrastrado por el pasillo dejando una marca de polvo en las baldosas y ahora lo tenía recargado contra el marco de la puerta principal a la vista de quien pasara por la calle. Rómulo estaba sentado en la banca de madera junto a la entrada, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en el piso, como quien ha decidido no ver lo que está ocurriendo para no tener que recordarlo después. Socorro no contestó. Tenía las manos húmedas porque estaba lavando los trastes cuando Crescencia entró a la cocina, seguida de Hortensia y de Rómulo, y en esas manos mojadas todavía sostenía un plato hondo con restos de frijol que Lupita no terminó de comer en la mañana. Lo puso sobre la mesa despacio, como si el ruido de la loza contra la madera fuera lo único que pudiera controlar en ese momento. Crescencia la miró poner el plato y dijo: «Ese plato también se queda. No es tuyo. Nada aquí es tuyo». Habían pasado 21 días desde que enterraron a Natalio. 21 días en los que Socorro había seguido levantándose antes del amanecer para prender el fogón, calentar agua, preparar las tortillas, barrer el patio, alimentar a las gallinas, lavar la ropa de todos, incluida la de Crescencia, incluida la de Hortensia, como si la rutina pudiera sostener lo que la muerte había roto. Nadie le pidió que dejara de hacerlo. Nadie le dijo que ya no era necesario. Simplemente la dejaron seguir sirviendo mientras decidían cuándo sacarla. Natalio murió un martes por la noche, en la misma cama donde habían dormido juntos 14 años. Una herida en el brazo derecho se cortó con un alambre oxidado mientras reparaba la cerca del potrero, que al tercer día se puso roja, al quinto día olía mal, al séptimo día le subió la fiebre hasta quitarle el habla, y al noveno día le quitó la vida. Socorro le puso compresas, le dio tés de hierbas, le pidió a Rómulo que lo llevara al doctor de San Martín, pero Crescencia dijo que no, que eso se curaba solo, que su hijo era fuerte, que no iban a gastar dinero en doctores por un rasguño. Cuando Natalio dejó de respirar, Crescencia se arrodilló junto a la cama y le tomó la mano y lloró como solo lloran las madres que pierden hijos, con un sonido que sale del fondo del estómago y que no se parece a ningún otro llanto. Y Socorro, parada al otro lado de la cama, con la mano sobre la frente de su marido muerto, entendió en ese momento algo que llevaba 14 años sospechando, que para Crescencia, Natalio siempre fue su hijo antes que esposo de nadie, y que con el hijo muerto, la esposa dejaba de existir. Lo que Socorro no entendió en ese momento, y no entendería hasta mucho después, era que Natalio sí lo había entendido, desde mucho antes. Querida familia que me acompaña, esta historia que les traigo hoy está inspirada en uno de esos relatos que ustedes mismos han compartido con este canal. Esas vivencias que suenan demasiado duras para ser verdad, pero que, precisamente por eso, merecen ser contadas con el respeto y la seriedad que se merecen. Si ustedes también han vivido algo parecido o conocen a alguien cuya historia debería ganar vida aquí, déjenla en los comentarios. Este canal es de todos nosotros, de amigos y amigas que saben que las historias más importantes son las que la gente común carga en silencio. Y si aún no se han suscrito, este es el momento. Ese botoncito y ese me gusta son la forma de hacer crecer esta comunidad de personas que cuentan lo que otros callan. Ahora, déjenme continuar, porque lo que sigue necesita que estén bien sentados. Hortensia puso una bolsa de plástico negro sobre la mesa de la cocina, junto al plato de frijoles. Ahí están tus cosas y las de la niña. 3 mudas tuyas, 2 de Lupita. Lo conté yo misma para que no digas después que te faltó algo. Socorro miró la bolsa. Era del tamaño de las que se usan para la basura grande, de esas que se compran en el mercado de San Martín, negras, gruesas, con olor a petróleo. Toda su ropa y la de su hija cabía en una bolsa de basura. 14 años de matrimonio, 14 años de levantarse antes que nadie y acostarse después que todos, 14 años de cocinar, de limpiar,
de criar, de soportar en silencio los desprecios cotidianos de una suegra que nunca la aceptó. Y el resultado era una bolsa negra y un colchón recargado contra la puerta. ¿Y Lupita? Fue lo único que Socorro preguntó. No preguntó por qué, no preguntó con qué derecho, no pidió más tiempo. Preguntó por su hija, porque su hija era lo único que importaba. Crescencia levantó una ceja, como si la pregunta fuera absurda. Llévatela, es igual de arrimada que tú. Aquí no me sirve una escuincla que ni habla desde que se murió su padre. Lupita estaba en el patio trasero, sentada sobre un balde volteado, con los pies descalzos y las manos sobre las rodillas, mirando las gallinas picotear el suelo. Tenía 8 años y no había dicho más de 20 palabras desde el entierro de Natalio. No era que no pudiera hablar, era que el habla se le había cerrado como se cierra una puerta que nadie tiene llave para abrir. Cuando Socorro salió al patio y le dijo, «Lupita, vamos, agarra tus cosas», la niña se levantó del balde sin preguntar a dónde, sin preguntar por qué, como si hubiera estado esperando ese momento, como si supiera que ese momento iba a llegar. Entró a la casa, vio la bolsa de plástico sobre la mesa, vio el colchón contra la puerta y caminó directamente hacia el colchón. Lo agarró con las 2 manos por una esquina y lo apretó contra su pecho con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Socorro la vio hacer eso y sintió que algo se le rompía por dentro. Algo que no era tristeza ni rabia, sino algo peor. La certeza de que su hija de 8 años entendía lo que estaba pasando mejor que cualquier adulto en esa casa. Socorro tomó la bolsa de plástico con la mano izquierda. Con la derecha ayudó a Lupita a doblar el colchón por la mitad. Era un colchón matrimonial viejo, manchado, con una costura reventada en el costado izquierdo que dejaba ver la espuma amarillenta del interior. Un colchón que olía a años, a sudor, a noches enteras, a los 14 años de un matrimonio que se vivió sobre esa superficie. Lo levantaron entre las 2 y lo acomodaron sobre la cabeza de Socorro, que lo equilibró con ambas manos mientras Lupita sostenía la punta trasera. La bolsa de plástico colgaba del brazo izquierdo de Socorro, pegándole contra la cadera a cada paso. Salieron por la puerta principal. Crescencia estaba parada ahí, con los brazos cruzados y el mentón levantado, exactamente en la misma postura con la que se para en la puerta cuando los hombres del rancho vienen a recoger la basura. Hortensia estaba detrás, un paso más adentro, con una media sonrisa que no era de crueldad sino de alivio. El alivio de quien sabe que con esa salida, la porción que le corresponde de lo que dejó Natalio acaba de crecer. Rómulo seguía sentado en la banca, y cuando Socorro pasó frente a él cargando el colchón sobre la cabeza, con su hija de 8 años, agarrada a la punta y una bolsa de basura en el brazo, y 4 meses de embarazo debajo del vestido, Rómulo levantó los ojos apenas un segundo que le bastó a Socorro para entender que no iba a haber ayuda de ese lado. Rómulo volvió a bajar la mirada, y Socorro salió a la calle con el sol del mediodía cayéndole encima como una sentencia. La calle principal de San Anselmo tiene 300 metros de largo, 300 metros de tierra apisonada, con casas de adobe a ambos lados, con puertas abiertas al mediodía para dejar entrar la corriente, con ventanas donde siempre hay alguien mirando, porque en un pueblo de 400 almas no existe lo que pasa sin testigos. Socorro caminó esos 300 metros cargando el colchón sobre la cabeza, con Lupita detrás sosteniendo la punta, y con la bolsa de plástico golpeándole la cadera al ritmo de sus pasos. Caminó con la espalda recta, no por dignidad, sino porque el peso del colchón no le permitía encorvarse. Caminó con los ojos fijos en el final de la calle, donde la tierra se abría hacia la salida del pueblo, hacia la depresión de terreno seco donde se acumula lo que nadie quiere, el basurero de San Anselmo. Caminó sin voltear hacia las puertas donde los vecinos miraban, sin responder al silencio que dejaba a su paso, sin detenerse cuando doña Merced, la vecina más vieja del pueblo, la que bautizó a Lupita, la que le enseñó a Socorro a hacer tamales de ceniza, se persignó desde su ventana con los ojos cerrados y los labios moviéndose en una oración que nadie más escuchó. Lupita lloraba. Lloraba sin hacer ruido, con los ojos abiertos y los dientes apretados, y las lágrimas cayéndole por las mejillas hasta el cuello, agarrada al colchón como si fuera lo último que le quedaba de su padre.
y en un sentido que nadie en esa calle sabía, en un sentido que ni Socorro, ni Lupita, ni Crescencia, ni ningún vecino detrás de sus ventanas podía siquiera imaginar. Lupita tenía razón. Ese colchón era lo último que le quedaba de su padre, pero no de la forma en que ella creía. Al final de los 300 metros, donde la calle se convierte en camino de tierra suelta y el camino baja hacia la hondonada donde se apilan los desechos del pueblo, Socorro vio una construcción de bloques grises sin aplanar, con techo de lámina y sin puerta en el marco de la entrada. Un hilo de humo salía de algún punto detrás de la construcción. Sentado en una silla de plástico rota junto a la entrada, con un sombrero de palma que le tapaba media cara y un vaso de aluminio en la mano, estaba don Cástulo, 74 años, barba de 3 semanas, ropa que había sido de otro hombre en otra década, ojos que habían visto más de lo que cualquier persona en San Anselmo le daba crédito de haber visto. Don Cástulo la vio venir desde lejos. Vio el colchón sobre la cabeza de Socorro, vio a la niña agarrada detrás, vio la bolsa de plástico, vio la barriga de 4 meses que el vestido no terminaba de esconder. No se levantó. No dijo nada hasta que Socorro se detuvo frente a él, bajó el colchón al suelo con un movimiento lento y lo dejó caer sobre la tierra seca, como quien deja caer el peso que ya no puede cargar. Socorro se quedó de pie respirando con la boca abierta. Lupita se sentó sobre el colchón con las piernas cruzadas y los ojos rojos, y se quedó mirando hacia el pueblo, como si pudiera ver la casa de la abuela desde ahí. Don Cástulo tomó un trago de lo que fuera que tenía en el vaso de aluminio, se limpió la boca con el dorso de la mano y miró a Socorro con la misma calma con la que mira todo, la calma de un hombre que dejó de sorprenderse hace décadas. «Ya te corrió», dijo. No era pregunta. Socorro no respondió. No hacía falta. Don Cástulo señaló con el vaso hacia la parte trasera de su construcción, donde había un cuarto de bloques sin puerta, con piso de tierra y una ventana que era solo un hueco en la pared cubierto con un pedazo de costal. No es palacio, pero tiene techo. Si quieres, ahí pueden quedarse mientras decides qué sigue. Socorro miró el cuarto. Miró a Lupita sentada sobre el colchón. Miró su propia barriga. Dijo, «Gracias, don Cástulo», y fue todo lo que dijo, porque las palabras que tenía dentro no eran del tipo que se puede pronunciar en voz alta. Esa noche, Socorro metió el colchón en el cuarto, lo puso sobre el piso de tierra, acostó a Lupita, la tapó con una de las 3 mudas de ropa que Hortensia le empacó en la bolsa de plástico y se sentó en la esquina del colchón con las manos sobre la barriga y la espalda contra la pared de bloques fríos. No había luz eléctrica, no había puerta que cerrar. El sonido del viento moviendo la lámina del techo era lo único que llenaba el silencio. Lupita se durmió rápido. Los niños que han llorado mucho durante el día se duermen rápido por la noche, como si el cuerpo necesitara apagar el dolor para poder seguir funcionando. Socorro no durmió. Se quedó sentada en la oscuridad con los ojos abiertos, sintiendo los movimientos del bebé dentro de ella como recordatorios de que había una vida que dependía de lo que hiciera a partir de mañana, y rezó en silencio, no con las oraciones memorizadas del catecismo, sino con las palabras torpes y directas de quien habla con alguien que no puede responder. «Natalio, a donde quiera que estés, cuida a tus hijas, yo ya no sé cómo». Los primeros días en el cuarto de don Cástulo fueron los más largos que Socorro había vivido. No por hambre. Don Cástulo compartía lo poco que tenía. Tortillas duras, frijoles aguados, café de olla que sabía a tierra pero que estaba caliente. Sino por la vergüenza de existir sin lugar. Socorro había sido esposa, nuera, cocinera, lavandera, madre, y ahora no era nada de eso. No tenía cocina donde cocinar. No tenía ropa que lavar que no fuera la suya y la de Lupita. No tenía marido al que esperar por la noche, ni suegra a la que obedecer por la mañana. La ausencia de función era peor que la ausencia de techo, porque una mujer como Socorro, criada para servir, educada en la idea de que su valor está en lo que hace por otros, no sabía cómo existir sin una tarea que justificara su presencia. Don Cástulo no hacía preguntas. No preguntaba qué había pasado, no preguntaba qué pensaba hacer, no ofrecía consejos ni opiniones. Hacía su rutina de siempre: salir al basurero al amanecer,
recoger lo que pudiera venderse en el mercado de San Martín los miércoles, clasificar metales, plásticos, cartones en montones ordenados detrás de su construcción, y dejaba que Socorro y Lupita existieran en el cuarto como si siempre hubieran estado ahí. Pero hablaba. Hablaba de la manera en que hablan los viejos que viven solos, en frases sueltas, sin orden aparente, dirigidas a nadie en particular, como si pensara en voz alta. Y las cosas que decía, las cosas que don Cástulo dejaba caer entre sorbos de café y montones de cartón, eran las que Socorro escuchaba sin prestar atención, las que su mente registraba sin procesar, las que se iban acumulando como monedas que alguien deja caer sin saber que están formando una pila. Natalio era de esos hombres que guardan, dijo don Cástulo una mañana mientras separaba latas de aluminio con las manos ennegrecidas. No de los que gastan, no de los que presumen, de los que guardan, de los que esconden, de los que tienen todo calculado, aunque parezca que no tienen nada. Socorro estaba barriendo el cuarto con una escoba que don Cástulo le armó con ramas de pirul, y escuchó la frase como quien escucha el viento, presente pero sin forma. Siguió barriendo. Cástulo siguió separando latas. Lupita estaba sentada en la puerta del cuarto, dibujando figuras en la tierra con un palo. 2 días después, mientras Socorro le ayudaba a cargar un costal de plásticos hasta la entrada, donde lo recogería un comprador, Cástulo dijo otra cosa. Ese muchacho sabía que su mamá era capaz de todo. Me lo dijo una vez, así, con esas palabras. Mi mamá es capaz de todo, Cástulo. Y yo le pregunté, ¿capaz de qué? Y él se quedó callado un rato largo y luego dijo, capaz de quitarle a mis hijas lo que es de ellas. Socorro soltó el costal un segundo antes de lo necesario y el plástico se desparramó por el suelo. Perdón, dijo, y se agachó a recogerlo. Cástulo la miró agachada con la barriga estorbándole los movimientos y no dijo más. Pero Socorro sintió algo en el pecho que no era tristeza ni miedo. Era una punzada de algo más parecido a la atención, como cuando alguien dice tu nombre en un cuarto lleno de ruido y tu cabeza se gira antes de que entiendas por qué. Era la tercera noche cuando Cástulo soltó la frase que se quedaría pegada en la cabeza de Socorro como espina que no se puede sacar sin sangre. Estaban sentados afuera del cuarto en 2 sillas rotas que Cástulo rescató del basurero, y el viejo fumaba un cigarro armado a mano, mirando el cielo sin estrellas. Una vez le dije a Natalio, muchacho, ¿por qué no tiras ese colchón viejo que tienes? Ya está todo manchado, todo roto, apesta a años. Cómprate uno nuevo, tú que trabajas duro. ¿Qué no te alcanza? Cástulo dio una fumada larga y el punto rojo del cigarro fue lo único visible en la oscuridad por un momento. ¿Y sabes qué me contestó? Me dijo una cosa que en ese momento me pareció rara. Me dijo, esto es lo único que de verdad es mío, Cástulo, lo único que nadie me puede quitar. Y yo me reí, porque ¿quién le va a quitar un colchón viejo a nadie? Pero Natalio no se rió. Natalio nunca decía las cosas nomás por decirlas. Socorro se quedó inmóvil en la silla rota. La espina se clavó. No entendió por qué. No supo qué hacer con esa información. No tenía espacio mental para armar ningún rompecabezas. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo, demasiado agotada de buscar la forma de conseguir comida para mañana, demasiado paralizada por la pregunta de qué iba a hacer cuando el bebé naciera en un cuarto sin puerta, al lado de un basurero. Pero la frase de Natalio, esto es lo único que de verdad es mío, se instaló en algún lugar detrás de sus ojos, en ese rincón de la mente donde se guardan las cosas que todavía no significan nada, pero que el cuerpo ya sabe que van a importar. Los días siguieron cayendo como caen en los pueblos donde no hay reloj que importe, marcados por la luz y la oscuridad, por el hambre y la comida, por el calor del mediodía y el frío de la madrugada. Socorro consiguió trabajo lavando ropa en una casa a las afueras de San Anselmo, la casa de doña Felisa, una viuda de 70 años que vivía sola y que pagaba con comida más que con dinero. 3 veces por semana, Socorro caminaba 40 minutos hasta la casa de doña Felisa, lavaba, tendía, planchaba con una plancha de carbón que pesaba más que un ladrillo y volvía con un morral de comida, frijoles, arroz, huevos, a veces un trozo de queso, a veces tortillas recién hechas que Lupita devoraba antes de que se enfriaran. No era suficiente.
No era ni cerca de suficiente, pero era algo, y en la geografía del desastre, algo es la diferencia entre hundirse y flotar. Lupita seguía sin hablar más de lo necesario. En la mañana decía, buenos días. En la noche decía, buenas noches. Si tenía hambre, señalaba con la mano. Si tenía frío, se envolvía en la ropa que usaba como cobija sin pedir nada. Pero hacía algo que Socorro notó a partir de la segunda semana. Cada noche, antes de dormirse, Lupita acomodaba el colchón. Lo sacudía, lo volteaba, le aplanaba los bultos con las palmas de las manos como si estuviera alisando la superficie de una mesa antes de poner el mantel. Y cada noche, al acostarse, se quejaba. «Mamá, este colchón tiene partes duras. Aquí hay algo que pica». Socorro le decía que se moviera al otro lado, que buscara la parte blanda, que no había dinero para otro colchón y que ese era el que tenían. Lupita obedecía, se movía, se acomodaba y se dormía abrazando la esquina del colchón con los brazos como si abrazara a una persona. Socorro ignoró las quejas de Lupita durante días. Las atribuyó a la espuma vieja que se endurece con el tiempo, a los resortes que a veces se sienten a través del relleno, al desgaste natural de un colchón que tenía más años que su matrimonio. Pero una noche, una de esas noches de insomnio donde el silencio es tan denso que el oído empieza a inventar sonidos, Socorro estaba acostada de lado, con la mano sobre la barriga, sintiendo al bebé moverse como si buscara una posición cómoda dentro de ella, y su propia mano buscó una posición cómoda sobre el colchón y encontró lo que Lupita describía. Debajo de la tela, debajo de la espuma, había algo que no cedía. No era dureza de resorte. Los resortes se sienten redondos, metálicos, puntuales. Esto era plano, angular, distribuido. Socorro presionó con los dedos y sintió una resistencia sólida, como cartón grueso o plástico duro. Movió la mano hacia otro punto del colchón y encontró otra zona igual, y otra. Presionó más fuerte sobre una de ellas y escuchó un sonido seco, breve, como de papel comprimido, como de algo envuelto en plástico que se queja al ser apretado. Se quedó inmóvil. El corazón le latía en la garganta. La mano se quedó congelada sobre el bulto del colchón como si hubiera tocado algo vivo. En la oscuridad total del cuarto, con Lupita dormida a su lado y el bebé moviéndose dentro de ella y el viento sacudiendo la lámina del techo, Socorro sintió por primera vez que el colchón que cargó sobre la cabeza durante 300 metros por la calle principal de San Anselmo no era lo que parecía. Que la cosa que doña Crescencia le aventó como último insulto, como gesto de desprecio definitivo, como la confirmación de que Socorro no valía más que la basura que estaba destinada al basurero, esa cosa guardaba algo dentro. No abrió el colchón esa noche. No se atrevió. Se quedó acostada con la mano sobre el bulto, sintiendo su forma a través de la tela, contando las zonas duras con los dedos como un ciego que lee una superficie desconocida, y las frases de don Cástulo volvieron a su cabeza con una claridad nueva. Natalio era de los que guardan. Esto es lo único que de verdad es mío. Ese muchacho sabía que su mamá era capaz de todo. Y por primera vez esas frases dejaron de ser comentarios sueltos de un viejo que piensa en voz alta y empezaron a formar algo que se parecía a un patrón, a una intención, a un plan que alguien había puesto en marcha antes de morir. Socorro cerró los ojos pero no durmió. Esperó el amanecer como se espera un veredicto. Cuando la primera luz entró por el hueco de la ventana y la silueta de Lupita comenzó a hacerse visible sobre el colchón, Socorro ya llevaba horas despierta con los ojos abiertos y las manos inmóviles sobre los bultos que sentía bajo la tela. Esperó. Esperó a que Lupita se despertara, a que se tallara los ojos con los puños, a que dijera buenos días con esa voz que parecía salir de un lugar más hondo que la garganta, y a que saliera del cuarto a buscar agua en la cubeta que Cástulo dejaba junto a la puerta cada mañana. Esperó hasta que escuchó los pies descalzos de Lupita alejarse por la tierra y entonces se levantó. Cerró la cortina improvisada, un costal de yute que Cástulo colgó con alambre en el marco de la puerta, y se arrodilló junto al colchón. Las manos le temblaban, no de frío, no de debilidad, del tipo de temblor que viene de adentro, del lugar donde el cuerpo sabe que lo que está por pasar va a cambiar todo y no tiene forma de prepararse.
Socorro buscó con los dedos la costura lateral del colchón, la misma que estaba reventada, la misma que dejaba ver la espuma amarillenta, la misma que Hortensia vio cuando arrastró el colchón por el pasillo y que Crescencia vio cuando dijo, «Llévatelo si quieres», con el tono de quien ofrece un trapo sucio. La abrió más. La tela cedió fácil porque llevaba años cediendo, y Socorro metió la mano dentro del colchón como quien mete la mano en agua oscura sin saber qué hay en el fondo. Lo primero que tocaron sus dedos fue plástico. Plástico grueso, del tipo que se usa para envolver cosas que no deben mojarse, sellado con cinta adhesiva que se sentía dura bajo las yemas. Sacó el primer paquete y lo puso sobre sus rodillas. Era un sobre rectangular, pesado para su tamaño, firme al tacto. Lo miró sin abrirlo durante un tiempo que no supo medir, un tiempo que podría haber sido 10 segundos o 10 minutos, porque cuando el mundo se detiene, el reloj deja de servir. Luego despegó la cinta con las uñas, despacio, como si la velocidad pudiera romper lo que había dentro, y abrió el plástico. Dinero, billetes organizados por denominación, sujetos con ligas de hule, apilados con una precisión que no correspondía al desorden de un colchón viejo. Billetes de 20, de 50, de 100, de 200, de 500, algunos viejos, arrugados, con ese color desteñido que les da el tiempo. Otros más recientes, más firmes entre los dedos. Socorro los sostuvo con las dos manos como si fueran de vidrio y pudieran romperse. Nunca había tenido tanto dinero junto. Nunca había visto tanto dinero junto. La imagen no le cabía en la cabeza. No había espacio en su mente para procesar que eso estaba dentro del colchón sobre el que había estado durmiendo, dentro del colchón que Crescencia le tiró como basura, dentro del colchón que cargó sobre la cabeza frente a todo el pueblo. Pero no era todo. Socorro volvió a meter la mano y sacó un segundo paquete, más plano, más rígido. Este estaba envuelto en papel craft y también sellado con cinta. Lo abrió con los mismos dedos temblorosos y encontró documentos, papeles oficiales con sellos y firmas, escrituras. 3 escrituras de terrenos registrados en el nombre de Natalio Barrera Cruz, expedidas en un registro público de otra ciudad, no de San Martín, no de ningún lugar cercano, sino de un municipio a 4 horas de distancia, donde nadie del pueblo tenía razón para ir. Un terreno de 3 hectáreas con anotaciones a mano en los márgenes, la letra de Natalio, esa letra apretada y lenta que Socorro reconocía como se reconoce la voz de alguien que ya no puede hablar, con medidas, con límites, con notas sobre qué plantar y cuándo. Un segundo terreno más pequeño cerca de una carretera. Un tercero en una zona que las escrituras describían como elevación con vista al valle. También había un papel de un banco de la capital del estado con un número de cuenta y un nombre, Natalio Barrera Cruz. No decía cuánto había en la cuenta, pero existía. El dinero invisible de un hombre que todos creían pobre estaba en algún lugar esperando a que alguien lo reclamara. Y en el fondo del colchón, debajo de los sobres de plástico y del sobre de papel craft, doblado muchas veces sobre sí mismo, como si quien lo escribió hubiera querido hacerlo lo más pequeño posible para que cupiera en el espacio más estrecho, había un papel escrito a mano. La letra era de Natalio, pero no la letra rápida de las anotaciones en las escrituras. Era una letra lenta, cuidada, trazada con la presión de quien sabe que cada palabra importa y que no habrá oportunidad de corregir. Socorro lo desdobló sobre el colchón vacío con las manos que ya no temblaban de miedo sino de algo que no tenía nombre. Algo entre el dolor y el asombro y la furia y la gratitud, todo al mismo tiempo, todo ocupando el mismo espacio en el pecho, como si el corazón no alcanzara para tanto. No pudo leerlo. Socorro no leía con fluidez, reconocía letras, armaba sílabas con esfuerzo, firmaba su nombre con la torpeza de quien aprendió tarde y nunca practicó suficiente. Pero reconoció la caligrafía de Natalio, reconoció su nombre escrito ahí, Socorro, y reconoció los nombres de sus hijas, Lupita y luego mis hijas, en plural, incluyendo a la que todavía no nacía. Natalio había escrito esa carta sabiendo que Socorro estaba embarazada. Había escrito pensando en 3, en ella, en Lupita y en el bebé que vendría.
Socorro guardó todo, metió los paquetes de vuelta dentro del colchón, acomodó la espuma como pudo y cosió la costura lateral con aguja e hilo que don Cástulo tenía en una lata de café. Cosió con puntadas torpes desiguales, apretadas de más en unas partes y flojas en otras, pero cosió. Cerró el colchón y lo dejó sobre el piso de tierra como si nada hubiera pasado. Se sentó sobre él y se quedó ahí, con las manos en las rodillas, con la mirada en la cortina de costal que no dejaba ver la luz del exterior, respirando como se respira después de sobrevivir algo que no era lo que creías que era. Cuando Lupita volvió con la cubeta de agua medio llena, encontró a su madre sentada en el colchón en la misma posición en que la había dejado. «¿Estás bien, mamá?» Socorro la miró. «Sí, mi amor. Siéntate. Vamos a desayunar». No dijo nada más. No porque no quisiera, sino porque lo que acababa de descubrir era demasiado grande para caber en palabras y porque antes de hablar necesitaba entender, y antes de entender necesitaba confirmación, y antes de confirmación necesitaba a alguien que pudiera leer la carta de Natalio. Esa tarde, cuando Lupita se quedó dormida sobre el colchón con la boca abierta y las manos apretadas en puños, como si peleara batallas en sueños, Socorro sacó la carta de Natalio, solo la carta, nada más, y fue a buscar a don Cástulo. Lo encontró detrás de su construcción, clasificando vidrios por color en cajas de cartón. «Don Cástulo», dijo Socorro con una voz que el viejo no le había escuchado antes, una voz que no era de súplica ni de miedo, sino de algo que se parecía a la urgencia controlada. «Necesito que me lea algo». Cástulo dejó los vidrios, se limpió las manos en el pantalón, tomó el papel que Socorro le extendía, lo desdobló con cuidado y se acercó la carta a los ojos. Cástulo veía mal de lejos, pero de cerca su vista todavía servía. Leyó en silencio primero. Socorro vio cómo los ojos del viejo se movían por las líneas y cómo la expresión de su cara cambiaba. No mucho, porque Cástulo era un hombre que había entrenado su cara para no mostrar lo que sentía, pero lo suficiente para que Socorro supiera que lo que estaba escrito en ese papel no era una carta cualquiera. «Lee en voz alta», pidió Socorro. «Por favor». Cástulo se aclaró la garganta y leyó. «Socorro, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy. Perdóname por no habértelo dicho antes, pero si te lo decía ponía en riesgo todo. Todo lo que trabajé está aquí, dentro de este colchón que nadie más que tú y yo tocamos. Los terrenos están a mi nombre, pero son tuyos y de mis hijas, de Lupita y de la criatura que viene en camino. Fui al registro de Matehuala para que mi madre no se enterara, porque tú sabes cómo es ella, Socorro. Si supiera lo que tengo, me lo quitaría antes de que se me enfriara en las manos. El dinero es para que empieces. No es mucho, pero tampoco es poco. Es lo de años de trabajo, de vender becerros sin que nadie supiera, de guardar lo que me pagaban por trabajos en otros ranchos. Nunca compré colchón nuevo porque este colchón es mi caja fuerte. El único lugar donde mi madre nunca buscaría, porque es lo único que ella despreciaría demasiado como para tocarlo. Socorro, no dejes que nadie te quite lo que es tuyo, lo que es de mis hijas. Si te corren de la casa, y tú sabes que si yo me muero te van a correr, no sueltes este colchón. Es lo único que van a dejarte llevar, porque es lo único que nadie va a querer. Y dentro tiene todo lo que yo pude construir para ustedes». Cástulo dejó de leer. Se quedó con la carta en las manos mirando las letras, como si pudiera ver a través de ellas la cara de Natalio, escribiéndolas en alguna noche de silencio, mientras Socorro y Lupita dormían sobre el mismo colchón que servía de bóveda. Socorro no lloró, no en ese momento. Lo que sintió no era llanto, era algo anterior al llanto, más hondo, más estructural, la comprensión súbita y total de que el hombre con quien vivió 14 años, el hombre que nunca habló de dinero, que nunca se quejó de su madre, que nunca hizo promesas grandiosas, que se levantaba antes del amanecer y volvía después del anochecer y se acostaba en ese colchón viejo sin decir una palabra sobre lo que cargaba en la cabeza. Ese hombre había construido en secreto una vida entera para ellas, una vida escondida dentro del objeto más despreciable de la casa, porque conocía a su madre, porque sabía exactamente lo que Crescencia haría si él moría, porque sabía que Crescencia tomaría todo, la casa, las tierras, los animales, los ahorros que pudiera encontrar,
y que lo único que le dejaría a Socorro sería lo que considerara basura, y el colchón era basura, para Crescencia, para Hortensia, para Rómulo, para todo San Anselmo. Ese colchón viejo, rasgado, apestoso, era basura. Y Natalio lo sabía, lo supo siempre, y por eso guardó ahí todo lo que tenía, porque la crueldad de su madre era predecible, y la predecibilidad de esa crueldad era la cerradura más segura del mundo. Cástulo le devolvió la carta. «Ese muchacho», dijo con la voz un poco más ronca que antes, «siempre me decía, si me pasa algo, Cástulo, que la Socorro no suelte lo suyo. Yo creía que hablaba de la niña, de su dignidad, de esas cosas que uno dice. Pero no, hablaba de esto, hablaba del colchón». Socorro tomó la carta, la dobló de vuelta y la apretó contra su pecho. Cástulo la miró y dijo lo último que diría sobre el tema. Natalio era hombre precavido. Todo lo que hacía, lo hacía pensando en ustedes. Ahora te toca a ti pensar en lo que sigue. Y si me permites un consejo de viejo que ya no le importa nada, no digas nada, no le cuentes a nadie. Cose ese colchón y duerme sobre él hasta que sepas exactamente qué hacer. Socorro siguió el consejo de Cástulo. Cosió el colchón esa misma noche, con puntadas más firmes que las de la mañana, y durmió sobre él como había dormido todas las noches anteriores. Pero ya no igual, porque ahora cada vez que su cuerpo se acomodaba sobre la superficie manchada, sentía los bultos con una conciencia diferente. Ya no eran incomodidades del colchón viejo, sino las esquinas de una vida que Natalio había armado pieza por pieza debajo de ella mientras dormía, mientras cocinaba, mientras soportaba los desprecios de Crescencia, creyendo que su marido no podía hacer nada, creyendo que eran pobres, creyendo que no tenían más que lo que la suegra les permitía tener. Los días que siguieron a la lectura de la carta fueron los más difíciles, no por la pobreza que seguía igual, sino por el miedo. Socorro vivía con el terror constante de que alguien descubriera lo que dormía dentro del colchón. Cada vez que un perro del basurero se acercaba al cuarto, cada vez que escuchaba pasos que no eran de Cástulo, cada vez que Lupita movía el colchón de un lado para acomodarse mejor, Socorro sentía un apretón en el pecho que le cortaba la respiración. Se volvió más callada de lo que ya era. Miraba hacia atrás cuando caminaba al pueblo, revisaba la costura del colchón cada mañana antes de salir y cada noche antes de acostarse. Don Cástulo notó el cambio. No dijo nada directo, no era su estilo, pero una tarde, mientras Socorro lavaba los trastes en una cubeta, Cástulo pasó por detrás de ella y dijo sin detenerse: «El miedo no tiene sentido cuando ya tienes la respuesta. Lo que falta es que decidas usarla». Socorro dejó de lavar un segundo. Luego siguió. Pasaron 8 días así. 8 días de Socorro durmiendo sobre el secreto de Natalio, lavando ropa en casa de doña Felisa, comiendo lo justo, mirando a Lupita crecer en silencio y mirando su propia barriga crecer en silencio, 2 crecimientos que avanzaban sin pedirle permiso, que no iban a esperar a que ella estuviera lista. Fue la barriga lo que la decidió. Una noche, acostada sobre el colchón con una mano sobre los bultos de dinero y la otra sobre los movimientos del bebé, entendió algo con la claridad brutal de lo obvio. Ese bebé iba a nacer en un cuarto sin puerta, al lado de un basurero, sobre un colchón lleno de dinero que su madre no se atrevía a usar. Iba a nacer en la miseria, no porque la miseria fuera inevitable, sino porque Socorro tenía miedo de hacer lo que Natalio le pidió en la carta: «No dejes que nadie te quite lo que es tuyo». Al día siguiente, sacó dinero del colchón, lo mínimo, lo suficiente para un pasaje de autobús y comida para el camino. Cosió el colchón de vuelta. Le dijo a Cástulo que iba a Matehuala a hacer un trámite. Cástulo asintió sin preguntar. «¿Me cuida a Lupita?». Cástulo dijo: «Ve tranquila, aquí estamos». El viaje a Matehuala fue la primera vez que Socorro salió del radio de 20 kilómetros alrededor de San Anselmo desde que se casó con Natalio 14 años atrás. 4 horas en un autobús que olía a diésel y a fruta madura, con las escrituras enrolladas dentro de su rebozo y el corazón latiendo al ritmo de cada bache en la carretera. Llegó a Matehuala al mediodía. Preguntó en la central de autobuses dónde quedaba el registro público.
Caminó 6 cuadras bajo un sol que no se parecía al de San Anselmo. Era más blanco, más indiferente, un sol de ciudad que no conoce a nadie. Y entró a una oficina con paredes verdes y ventiladores de techo que hacían más ruido que aire. El funcionario del registro era un hombre joven con bigote recortado y una camisa que le quedaba grande. Socorro le mostró las escrituras con las manos que ya no temblaban, o que temblaban diferente, con el temblor de quien está a punto de saber si lo que tiene es real o es un sueño del que va a despertar sobre un colchón vacío. El funcionario revisó los documentos, tecleó números en una computadora vieja, esperó a que la pantalla cargara. Socorro miraba la pantalla como si pudiera leer lo que decía. Y no podía, pero podía leer la cara del funcionario, y la cara del funcionario no mostraba duda. «Aquí están», dijo el hombre, 3 terrenos a nombre de Natalio Barrera Cruz, registrados el primero hace 8 años, el segundo hace 5, el tercero hace 3. La beneficiaria en caso de fallecimiento del titular es... Miró a Socorro. «¿Usted es Socorro Méndez Rivas?» Socorro asintió. No le salió la voz. «Es usted», confirmó el funcionario. «En los 3 terrenos, usted aparece como beneficiaria. Con el acta de defunción del señor Barrera, estos terrenos se transfieren a su nombre. ¿Tiene usted el acta de defunción?» Socorro no la tenía. No tenía nada más que las escrituras y el rebozo que las envolvía. Pero ahora sabía que era real. Ahora sabía que Natalio no le había dejado una ilusión dentro del colchón, sino una vida concreta, registrada, legal, con sellos y firmas y números, en una computadora de una oficina de paredes verdes. El funcionario le explicó los pasos. Necesitaba el acta de defunción, una identificación, y presentarse con esos documentos para iniciar la transferencia. Socorro escuchó todo con una atención que no le conocía a su propia mente, una atención que registraba cada detalle como si cada palabra fuera una instrucción de supervivencia. Antes de irse, preguntó por la cuenta de banco. El funcionario no podía ayudarla con eso. «Eso es en la sucursal del banco, señora», pero le indicó dónde quedaba. Socorro caminó las 4 cuadras hasta el banco. Entró como quien entra a una iglesia por primera vez, sin saber las reglas, sin saber dónde pararse, y pidió información sobre una cuenta a nombre de Natalio Barrera Cruz. Le dijeron que sin documentación no podían darle acceso, pero le confirmaron que la cuenta existía y que tenía movimientos recientes. El último depósito fue 3 meses antes de la muerte de Natalio. 3 meses. Natalio estuvo depositando dinero hasta casi el final. Socorro volvió a San Anselmo en el autobús de la tarde con una certeza nueva instalada en el centro del pecho. Natalio no era el hombre pobre que todos creían. Natalio era un hombre que construyó en silencio, durante años, pieza por pieza, terreno por terreno, billete por billete, una protección para su familia que escondió en el único lugar donde su madre, la mujer que controlaba todo, que revisaba todo, que exigía cuentas de todo, jamás miraría. Porque Crescencia jamás miraría dentro de un colchón viejo, porque para Crescencia el colchón era la prueba de la pobreza de su hijo, y para Natalio, esa misma pobreza aparente era el escudo. Cuando llegó a San Anselmo, ya era de noche. Cástulo estaba sentado en su silla de plástico con Lupita dormida dentro del cuarto. «¿Cómo te fue?», preguntó Cástulo. Socorro se sentó en la otra silla rota, miró el cielo que aquí sí tenía estrellas y dijo: «Natalio no era pobre, don Cástulo. Natalio nunca fue pobre». Cástulo dio un sorbo de su vaso de aluminio. «Lo sé», dijo. «Siempre lo supe. Ese muchacho me compraba material que yo recogía del basurero, láminas, alambre, postes, y me pagaba lo justo sin regatear. Un hombre que paga sin regatear cuando nadie lo obliga es un hombre que tiene más de lo que muestra, pero no era mi secreto para contar». Las semanas que siguieron transformaron a Socorro de una manera que no fue repentina sino acumulativa, como el agua que va llenando un recipiente gota a gota hasta que de pronto está lleno y no puedes recordar el momento exacto en que dejó de estar vacío. Con dinero del colchón, siempre lo mínimo necesario, siempre cosiendo el colchón de vuelta después, Socorro viajó 2 veces más a Matehuala. La primera para obtener el acta de defunción de Natalio en el registro civil de San Martín y presentarla en el registro de Matehuala.
la segunda para firmar los documentos de transferencia de los terrenos y para abrir acceso a la cuenta bancaria con la documentación de beneficiaria que Natalio dejó registrada. El saldo de la cuenta la hizo sentarse en la silla del banco sin poder levantarse durante 5 minutos. No porque fuera una fortuna descomunal, sino porque era la prueba aritmética de años de trabajo invisible, de madrugadas vendiendo becerros que nadie veía salir, de jornadas en ranchos lejanos de las que Natalio volvía sin decir cuánto le pagaron, de una disciplina de hormiga que construyó en silencio lo que ningún grito habría podido construir. Socorro no volvió al pueblo haciendo ruido, no fue a la casa de Crescencia a mostrar las escrituras, no fue a la tienda a contar lo que encontró, no fue a la iglesia a dar gracias en público. Hizo algo que Natalio habría hecho, algo que llevaba la marca de Natalio en cada decisión. Actuó en silencio. Fue al terreno que las escrituras describían como elevación con vista al valle. El terreno más grande, a 20 minutos del pueblo caminando por un sendero de tierra que subía entre nopales y mezquites. Lo recorrió con Lupita de la mano. Era un terreno amplio, limpio, con una vista que se abría hacia el valle de San Anselmo, como si alguien hubiera puesto una ventana en la montaña para que Socorro pudiera ver todo lo que había dejado atrás sin necesidad de volver. Lupita miró el terreno y dijo, y fueron las palabras más largas que había pronunciado en semanas: «Aquí vamos a vivir, mamá». Socorro apretó la mano de su hija. «Aquí vamos a vivir, mi amor. Tu papá lo compró para nosotras». Contrató 2 pedreiros de un pueblo vecino, hombres recomendados por don Cástulo, que conocía a todo aquel que alguna vez le compró material. Les pagó en efectivo, les dijo lo que necesitaba: una casa de 3 cuartos, cocina amplia, techo de concreto, un área cubierta al frente con espacio para un fogón grande. Los hombres no preguntaron de dónde venía el dinero. En los pueblos de San Luis Potosí, la gente que trabaja por jornal no hace preguntas sobre el origen del pago. Hace el trabajo y cobra. La construcción comenzó en marzo, cuando la barriga de Socorro ya no se escondía bajo el rebozo y cuando Lupita empezó a hablar un poco más, como si los cimientos de la casa fueran también los cimientos de una voz que se estaba reconstruyendo. La casa se levantó en 6 semanas. No porque fuera lujosa, era sencilla, funcional, con paredes de bloque gris y un piso que todavía olía a cemento fresco, sino porque Socorro no quería un palacio, quería un lugar con puerta que cerrara, con techo que no se moviera con el viento, con un cuarto donde Lupita pudiera dormir sin escuchar los perros del basurero. Y eso fue lo que construyó. Un lugar, el primero que era suyo, el primero en 36 años de vida, que no pertenecía a la familia de otra persona, que no dependía de la tolerancia de una suegra, que no podía serle quitado con una bolsa de plástico y una orden de largarse. El día que Socorro y Lupita dejaron el cuarto de Cástulo para mudarse a la casa nueva, Socorro hizo algo que Cástulo no esperaba. Tomó el colchón viejo, el mismo, el original, cosido y recosido, con las puntadas torpes de sus propias manos, y lo cargó sobre la cabeza como lo había cargado aquel mediodía por la calle de San Anselmo. Cástulo la vio hacer eso desde su silla de plástico y entendió sin necesidad de explicación. Socorro no iba a dejar ese colchón, no porque todavía tuviera dinero adentro. Ya había sacado todo, pieza por pieza, y lo había usado o depositado, sino porque ese colchón era Natalio. Era lo que quedaba de él. Era la forma que su amor había tomado cuando ya no podía tomar la forma de un abrazo o de una palabra dicha en la oscuridad del cuarto. «Gracias, don Cástulo», dijo Socorro en la puerta con el colchón sobre la cabeza y Lupita sosteniendo la punta trasera. La misma imagen de aquel primer día, pero invertida. Esta vez caminaban hacia algo, no huyendo de algo. Cástulo asintió desde su silla. «No me agradezcas a mí. Agradécele a ese muchacho terco que nunca quiso tirar su colchón viejo». Socorro sonrió. Fue la primera vez que Cástulo la vio sonreír. La casa en la elevación con vista al valle se convirtió primero en refugio y después en negocio. Socorro montó un fogón industrial bajo el área cubierta, un fogón de leña con plancha de hierro que compró en el mercado de Matehuala, y empezó a cocinar. Gorditas de horno, tamales de frijol con queso, agua de Jamaica, café de olla. Cocinaba como había cocinado toda su vida,
con las manos, con la memoria del cuerpo, con las recetas que su propia madre le enseñó en el pueblo de donde vino antes de casarse con Natalio, pero ahora cocinaba para vender, y lo que vendía era para ella y para sus hijas. Los trabajadores de los ranchos vecinos fueron los primeros clientes. Hombres que bajaban de los cerros al mediodía con hambre de jornada completa y que encontraban en la casa de Socorro comida caliente, abundante, hecha con la seriedad de quien cocina como si cada plato fuera un acto de resistencia. La voz corrió, como corren todas las voces en los pueblos, sin necesidad de teléfono ni de anuncio, y en 2 meses Socorro tenía clientela fija, dinero que entraba cada día y una reputación que se construía no sobre la historia de su desgracia, sino sobre el sabor de sus gorditas y la generosidad de sus porciones. Lupita volvió a hablar. No de golpe, no con un momento dramático de revelación, sino gradualmente, palabra por palabra, frase por frase, como una planta que vuelve a crecer después de que le cortaron el tallo. Primero habló con los clientes. ¿Qué les sirvo? ¿Con salsa roja o verde? Después habló con los pedreiros que venían a comer. Mi mamá hace las mejores gorditas de San Luis. Y un día, mientras Socorro amasaba la harina en la mesa de madera que Cástulo le regaló como regalo de inauguración, Lupita dijo algo que Socorro no esperaba. Mamá, mi papá nos dejó el colchón porque sabía que la abuela nos iba a correr, ¿verdad? Socorro dejó de amasar, miró a su hija. Lupita tenía 8 años, pero tenía ojos de alguien que ha entendido cosas que no debería haber tenido que entender a esa edad. Sí, mi amor, dijo Socorro. Tu papá sabía. Lupita asintió como si eso confirmara algo que ella ya había resuelto por su cuenta. Mi papá era bien listo, dijo, y volvió a servir agua de Jamaica como si no hubiera dicho nada extraordinario. En San Anselmo, las noticias llegan como llegan las tormentas en el desierto, de pronto sin aviso, y cuando llegan todo el mundo se entera al mismo tiempo. Que la viuda de Natalio, la que salió cargando un colchón al basurero, la que vivió semanas en el cuarto de Cástulo el loco, la que parecía destinada a desaparecer como desaparecen las mujeres sin raíz en los pueblos ajenos, ahora tenía casa propia en la loma, negocio de comida, terrenos registrados a su nombre y una vida que se parecía más a una revancha que a un milagro. La noticia llegó a la casa de doña Crescencia un jueves por la tarde, traída por una vecina que fue a comprarle huevos y que mencionó, con la inocencia calculada de quien sabe exactamente lo que está haciendo, que había comido unas gorditas muy sabrosas en el nuevo puesto de Socorro, allá arriba, en el terreno que dicen que era de Natalio. Crescencia no dijo nada. Mandó a Rómulo a investigar. Rómulo fue al registro de San Martín, luego al de Matehuala, habló con quien pudo hablar y volvió a la casa de su madre con la información que ella no quería escuchar. Los terrenos existían, estaban registrados a nombre de Natalio desde hacía años. La beneficiaria legal era Socorro, los documentos eran legítimos y no había absolutamente nada que hacer al respecto. Crescencia lo escuchó de pie en la cocina, con las manos apoyadas en la mesa, donde 3 meses antes le había dicho a Socorro que recogiera su basura y se largara. ¿De dónde sacó mi hijo dinero para comprar terrenos?, preguntó Crescencia. Rómulo no supo responder. Nadie supo responder, porque la respuesta era algo que Crescencia no podía procesar sin enfrentarse a una verdad que dolía más que la pérdida de los terrenos, que su propio hijo no confiaba en ella, que Natalio, su hijo, su sangre, el que ella crió, el que ella lloró con ese llanto que sale del fondo del estómago, había pasado años construyendo una vida secreta porque sabía que su madre le quitaría todo si se enteraba, que la traición que Crescencia sentía no era de Socorro, la traición era de Natalio, y era una traición nacida no del odio, sino del amor de Natalio por sus hijas, un amor tan grande que tuvo que esconderse de la propia madre para sobrevivir. Crescencia fue a ver a un abogado en San Martín, le dijo que quería reclamar los terrenos como herencia de su hijo. El abogado revisó los documentos que Rómulo había conseguido copia y le dijo lo que Crescencia ya sabía, pero necesitaba escuchar de una boca con título: «Señora, su hijo dejó todo a nombre de su esposa y sus hijas. Con la documentación que tienen, usted no tiene base legal para reclamar nada. Lo siento». Crescencia pagó la consulta
y salió a la calle con el paso de alguien a quien le acaban de quitar algo que nunca tuvo, pero que siempre creyó que era suyo. Los meses que siguieron fueron amargos para la hacienda de Crescencia. Rómulo administraba las tierras con la habilidad de quien nunca aprendió a administrar, porque siempre hubo alguien que lo hacía por él, y ese alguien había sido Natalio. Natalio era quien se levantaba primero, quien revisaba los cercos, quien negociaba la venta de animales, quien calculaba cuánto sembrar y cuándo cosechar. Sin Natalio, las tierras producían menos. Hortensia gastaba más de lo que entraba. Las gallinas que Socorro alimentaba cada mañana dejaron de poner con la regularidad de antes porque nadie las alimentaba con la misma disciplina. La casa, que había sido el centro del dominio de Crescencia, empezó a deteriorarse de la misma forma en que se deterioran todas las cosas que pierden al que las sostenía, lentamente, imperceptiblemente, hasta que un día miras alrededor y todo tiene grietas. Un día de mercado, un viernes de junio, cuando el calor ya era un castigo y no una molestia, doña Crescencia apareció en el puesto de comida de Socorro. Socorro la vio llegar desde lejos, la silueta inconfundible de una mujer que camina con la espalda recta, aunque ya no tenga razones para caminar así. Una mujer que lleva el rosario en la muñeca y el orgullo en la mandíbula, pero que se ha quedado sin la sustancia que alimentaba a ambos. Crescencia estaba más delgada, más encorvada. Las manos que se cruzaban sobre el pecho con la autoridad de una matriarca ahora colgaban a los lados como si ya no supieran qué hacer consigo mismas. Crescencia se detuvo frente a la mesa, donde Socorro servía los platos. No se sentó. Se quedó de pie mirando a Socorro con unos ojos que Socorro no le conocía. No los ojos de desprecio, no los ojos de cálculo, no los ojos de la mujer que la miró salir de la casa con un colchón sobre la cabeza y los brazos cruzados. Eran otros ojos. Ojos que habían visto algo que no querían haber visto. La imagen de su propio hijo, escondiendo su vida de ella, eligiendo a su esposa por encima de su madre, preparándose durante años para el momento en que Crescencia hiciera exactamente lo que Crescencia hizo. Eran los ojos de una mujer que entiende por primera vez que fue leída por su propio hijo como un libro abierto, y que lo que leyó no le gustaba. No pidió disculpas. Crescencia no era de las que piden disculpas. Hay estructuras dentro de ciertas personas que se romperían si alguna vez dijeran perdón, y Crescencia era una de esas estructuras, pero se quedó ahí, parada, mirando. Y en ese silencio había algo que se parecía más al reconocimiento que a la soberbia. El reconocimiento de que lo que hizo estuvo mal, de que lo que perdió no fueron los terrenos, sino el derecho a la confianza de su propio hijo, y de que la mujer que tenía enfrente, la misma que cargó un colchón al basurero sin soltar una queja, era más fuerte de lo que Crescencia jamás calculó. Socorro la miró largamente, sin rencor y sin condescendencia, con la mirada de una mujer que ha pasado por el fuego y ha salido del otro lado y ya no necesita que nadie le diga que sobrevivió. Y dijo: «Siéntese, doña Crescencia». Crescencia no se movió. Socorro repitió: «Siéntese. Lupita, sírvele un plato a tu abuela». Lupita sirvió. Un plato de gorditas con frijoles, salsa verde, un vaso de agua de Jamaica. Lo puso frente a Crescencia con las manos pequeñas y firmes de una niña que ha aprendido a servir, no por obligación, sino por decisión. Crescencia se sentó, miró el plato, miró a Lupita, miró a Socorro y comió en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada, con el rosario colgando de la muñeca como un peso que ya no protegía nada. Socorro no le cobró, no por debilidad, no por sumisión, no por miedo, porque Natalio amaba a su madre a pesar de todo lo que su madre era, y Socorro alimentó a Crescencia en nombre de un hombre que ya no podía hacerlo él mismo, un hombre que escondió su fortuna de su madre, pero que nunca dejó de quererla, un hombre que protegió a su esposa y a sus hijas de la crueldad de su propia sangre, pero que no habría querido que esa sangre pasara hambre. Era un gesto que no era perdón, era algo más complejo, más doloroso, más humano que el perdón. Era la decisión de no convertirse en lo que la otra persona fue. La noche en que nació el bebé, un niño con los ojos cerrados y los puños apretados, y un llanto que llenó la casa nueva como una campana que anuncia algo,
Socorro hizo algo que parecía un ritual, pero que era una conversación. Tomó al bebé limpio, envuelto en una manta que doña Felisa le tejió durante los últimos meses de embarazo, y lo acostó sobre el colchón, el mismo colchón. El colchón viejo, rasgado, cosido y recosido, con retallos de tela por las manos de Socorro, vacío de dinero y de escrituras, pero lleno de algo que no se puede tocar, ni contar, ni registrar en ningún documento. Lo acostó sobre la superficie manchada y gastada y se arrodilló al lado con una veladora encendida que le iluminaba la cara y la cara del bebé, y la superficie del colchón con una luz que temblaba como tiembla todo lo que está vivo. «Natalio», dijo Socorro en voz baja con la boca cerca del colchón, como si hablara directamente con la tela, con la espuma, con los resortes, con las costuras que Natalio nunca reparó, porque cada rasgadura era una puerta de acceso a lo que guardaba dentro. «Tu hijo ya está aquí, y está acostado sobre lo que tú nos dejaste. No nos dejaste un colchón viejo, Natalio. Nos dejaste todo. Nos dejaste todo lo que pudiste, de la única forma que pudiste, en el único lugar donde nadie iba a buscar. ¿Y tu madre? Tu madre nos entregó tu regalo con sus propias manos, creyendo que nos estaba dando basura. No lo sabía, nunca lo supo, y lo más triste es que nunca va a entender que fue ella misma la que activó tu plan, que su desprecio fue la llave que abrió lo que tú construiste para nosotras». Lupita estaba en la puerta del cuarto descalza, con el cabello suelto, mirando a su madre hablar con un colchón en el que dormía un bebé que no conocía a su padre. No dijo nada. Se acercó, se sentó al lado de Socorro, puso una mano sobre el colchón y la otra sobre la espalda de su madre, y se quedó ahí en silencio. Un silencio diferente al de los primeros meses, un silencio que ya no era vacío sino lleno, un silencio que era la forma que tomaba el amor en una niña que había aprendido a los 8 años que las cosas más valiosas del mundo son las que nadie quiere. Afuera, el viento del valle movía los mezquites y traía el olor de la tierra seca que se enfría por la noche. La veladora seguía temblando. El bebé dormía sobre el colchón con la paz de quien no sabe lo que ese colchón significa. Y no necesita saberlo, porque el colchón ya cumplió su función. Ya entregó lo que guardaba. Ya fue basura y fue cofre y fue humillación y fue salvación. Y ahora era lo que siempre fue para Natalio. Lo único que de verdad era suyo. Lo único que nadie iba a querer. Lo único que iba a llegar a las manos de Socorro, porque el desprecio de los demás era la garantía más segura de que así fuera. Socorro apagó la veladora con los dedos. Acostó a Lupita junto al bebé sobre el colchón. Se acostó ella también, con un hijo a cada lado y las manos abiertas sobre la tela vieja, que ya no escondía nada más que la memoria de un hombre que amó en silencio y que protegió en silencio y que dejó todo lo que tenía dentro de lo que todos tiraron. Y durmió. Por primera vez en meses durmió de corrido, sin miedo, sin insomnio, sin la mano buscando bultos debajo de la tela. Durmió como duermen las personas que por fin han llegado a donde tenían que llegar, no a un lugar geográfico, sino a la certeza de que lo que tienen es suyo, de que nadie puede quitárselo, y de que el hombre que se los dio sigue ahí, de alguna forma, en cada costura, en cada mancha, en cada centímetro de un colchón que el mundo entero despreció y que resultó ser lo más valioso que alguien dejó atrás.